Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El justo por la fe vivirá. Y leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Dice en la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. He escuchado muchas personas que dicen: ay, quisiera vivir una vida alegre, quisiera tener una vida diferente, quisiera tener una vida sin preocupaciones, quisiera tener otro estilo de vida al que yo llevo. Quisiera tener una vida donde viera las cosas de otra manera, donde me sintiera agradable. Para todas aquellas personas quiero decirte que la vida de fe es la vida más bella que existe en el mundo. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos y el camino que Dios quiere que caminemos. Eso es lo que Dios quiere. La palabra de Dios me enseña en 2 Corintios 5:7 que nosotros andamos por fe, no por vista. Nosotros tenemos que permitir que nuestras palabras y nuestras acciones concuerden. Si nosotros hablamos fe, debemos andar en fe. Debemos actuar en fe. Nuestras acciones y nuestras palabras deben concordar siempre y definir quiénes somos. Dependiendo lo que nosotros creemos, eso hablamos. Y dependiendo lo que hablamos, define quiénes somos. ¿Cuál es el Dios al cual yo sigo? ¿Cuál es mi doctrina? ¿Cuál es mi regla de conducta? Eso lo muestran mis palabras y mis acciones, pero ambas deben concordar. A nadie nos servirá de mucho hablar de fe o hablar en fe si no actuamos conforme a lo que hablamos. Y si fuera posible de algún modo actuar en fe sin hablar de fe también, eso tampoco serviría de mucho. O sea, no es solo hablar en fe y actuar de una forma diferente, o actuar en fe pero hablamos lo correcto, lo contrario. Ninguna de las dos nos sirve. Algunos pueden decir: no, yo confío en Dios que Él va a satisfacer todas mis necesidades. Pero unos minutos después dicen: bueno, parece que voy a perder la casa o voy a perder el carro porque no tengo para pagar las cuotas. No puedo cumplir con los pagos, entonces bueno, tal vez Dios no quiso que así fuera. En un momento parece que estuviésemos hablando de fe, pero luego nuestras acciones comprueban lo contrario. Algunos incluso citan la palabra en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo confío en que Dios suplirá todo, todas mis necesidades en Cristo Jesús. Pero cuando no hay para pagar el recibo del teléfono, o cuando no hay para pagar las necesidades más básicas, empezamos a hablar diferente. Y no nos movemos conforme a lo que nosotros ya dijimos que Dios supliría. Después resultamos diciendo: no, es imposible que yo pueda cumplir con ese pago. Admitieron tal vez mentalmente que podía ser, pero sus actos fueron más fuertes y llevaron la contraria. Debemos empezar a actuar en la verdad de la palabra de Dios.
alguien dijo que tu vida hable tan fuerte que no logre escuchar tus palabras nadie. Nuestra vida debe hablar tan fuerte que muestre más nuestras palabras. Si tú dices que Dios vive, debes mostrar que Dios vive. Si tú dices que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, muestra las cosas que Dios ha hecho. Pero no puedes un día hablar y después tus acciones mostrar todo lo contrario. Es ilógico, es como un cura hablando o dando consejos matrimoniales cuando él nunca se ha casado. No tiene la autoridad para saber cómo se superan crisis, porque nunca ha pasado por ellas. Como alguien dijo un día también, ese pastor que está en el púlpito hablando, habla tan lindo de un matrimonio. Ojalá así fuera en la casa, porque quien está allí es mi esposo. Wow. A veces son excelentes pastores, pero pésimos esposos. Sus palabras no concuerdan con sus acciones. Hay una mujer en la palabra de Dios que es conocida como la mujer del flujo de sangre, y es un ejemplo grande. Ella dice que ella un día oyó hablar de Jesús, que Él sanaba, y ella primero creyó en esa palabra. Y ella habló y dijo, si tan solo yo tocara el borde del manto de ese Jesús que me dicen, yo sería sana, porque había agotado todos los recursos. Y dijo, si tan solo tocara el borde del manto de ese tal Jesús, ese que dicen que sana, ese que dicen que restaura, ese que dicen que liberta, ese que dicen que da salvación, ese que dicen que está para mí siempre golpeando a la puerta. Pero ella no se quedó solo diciéndolo, ella fue hasta donde estaba Jesús predicando. Y de hecho, sin poderse acercar a Dios, dice la palabra que se fue por detrás, porque era prohibido que una mujer cuando estaba menstruando se acercara a lo santo. No podía entrar a la sinagoga, mucho menos acercarse a Dios. Y ella llevaba ya muchos años, 12 años, dice la palabra, con su flujo de sangre. Pero a ella no le importó eso, ella creía que Dios la iba a sanar. Y pese a lo que dijeran todos los demás, ella se fue por detrás, tocó el borde de su manto y Jesús dijo, alguien me ha tocado de una manera diferente. La diferencia de ella fue que lo que ella habló, según lo que había escuchado de Jesús, lo creyó y después actuó conforme a eso que escuchó y que habló, y por eso recibió. Esa es la importancia de el por cual mis palabras y mis acciones deben concordar. Yo siempre he dicho que nosotros podemos enseñar lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Lo que hay en tu corazón, tu esencia, tu vida, tu forma de vivir con Dios, es lo que tú vas a impartir a los demás. No tanto lo que sabes, sino quién tú eres. Así que, como dice la palabra, nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Qué mensaje estamos mandando nosotros? Lo que hablamos tiene coherencia por los dichos de nuestra boca. Si Dios dice que tú eres sana, eres sana. Si Dios dice que suplirá tus necesidades, las suplirá. Si Dios dice que nuestros hijos serán salvos, toda nuestra casa, confiamos en esa palabra y veremos el tiempo donde nuestros hijos estarán postrados delante de Dios también. Pero ¿a quién le crees? ¿A lo que dice alrededor de la gente, como la mujer del flujo de sangre que no le importó? ¿O le crees a la palabra de Dios? Algunos, ella oyó hablar de Jesús. Tú has oído muchas veces hablar de Jesús. ¿A quién decides creerle hoy? Así que todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que has oído hablar de Él, créelo. Y empieza a conectar tus palabras con tus acciones, para que ellas concuerden y podamos decir, como dice su palabra, mas el justo por la fe vivirá. Esa es
el estilo de vida más bella del mundo que tú y yo podemos tener. Vivir por fe en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias por un día más de vida. Gracias por la fe, Señor. Gracias porque hoy viene a mi memoria que tu palabra dice en Isaías 48:3. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Es el mayor ejemplo. Tú lo dijiste, lo publicaste, lo hiciste pronto y fue realidad. Lo que tú has dicho, tú también te moviste a hacerlo, Cristo Jesús. Eres nuestro mayor ejemplo. Por eso hoy te damos gracias, Rey, porque entendemos que no es solo creer, porque la Biblia dice para el que cree todo es posible. Pero esa palabra creer también implica una acción. Significa que yo hablo y yo me muevo para que eso se cumpla en mi vida. Gracias, bendito Dios, por enseñarme, bendito Dios. Gracias porque hoy me estás dando la coherencia en que si hablo de fe, debo andar en fe, debo actuar en fe. Yo te alabo y te bendigo, mi Rey. En esta mañana ponemos cada necesidad delante de tu presencia y declaramos que todo lo que tú has dicho, Dios, nuestras palabras tienen que tener concordancia con ello. Te pedimos perdón porque nos has dado sanidad y hemos hablado enfermedad. Te pedimos perdón porque tú has dicho que nos sacarás adelante de esta crisis y hemos hablado necesidad, bendito Dios. Te pedimos perdón porque tú has dicho, Dios, que si creemos toda nuestra casa será salva. Y a veces hemos dicho, nuestros hijos se nos salieron de las manos y ya no hay quien pueda alcanzarlos. Perdónanos porque hemos dudado de tu palabra. Hoy nos arrepentimos y te damos gracias. Y sabemos que de ahora en adelante, todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos has prometido, empezaremos a caminar y también a hablar de la misma forma en que caminamos. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Te alabamos y te bendecimos y hemos orado en el nombre de Jesús y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos en esta mañana y que todos tengan un excelente y bendecido día. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto,